brevemente el tema de la autoridad de los pastores y luego algo que me interesa muchísimo que pudiéramos ponerlo de manera de conclusión es el hecho de cómo interactúan esas dos cosas en aquello que el Señor ha ordenado a su iglesia, porque al final quizá muchos de los conceptos que estamos hablando son conocidos y uno dice, sí, yo entiendo eso, yo conozco eso, pero la pregunta es cómo eso funciona o cómo se ve en la práctica y en la vida de una iglesia que quiere ser fiel a esos principios. La tercera cosa que pudiéramos decir con respecto a la libertad de los miembros que la Biblia enseña es lo que tiene que ver con la disciplina eclesiástica. La participación que los miembros tienen es de poder comprobar que el pecado que se está hablando, dando a conocer, es verdaderamente un pecado y que no hay una persona dispuesta a arrepentirse de lo que se está acusando. Repasemos, ya hemos leído el pasaje, pero repasemos lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que si tu hermano peca contra ti, debes ir y reprenderle estando tú y él solos. Ese principio es un principio en que la iglesia debe vivir constantemente. No es un asunto donde empieza algo público, donde empieza algo. Todos vivimos verdaderamente en un proceso de disciplina, sometidos el uno al otro, ayudándonos el uno al otro para poder honrar al Señor. Y cuando uno entiende la iglesia de esa manera, lo que uno entiende es que la iglesia es un lugar seguro donde podemos tener el amor, la tranquilidad de saber que los hermanos van a bendecirnos, a guiarnos, a ayudarnos en ese sentido. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando yo le reprendo a mi hermano por un pecado que ha cometido, pero él no se arrepiente? Entonces dice la Biblia que hay que ir y confrontar al hermano estando otras personas, otros testigos presentes. Pero yo quiero contestar dos preguntas importantes en este proceso. ¿Cuándo se pasa del primero al segundo proceso? La respuesta es cuando ya no hay manera de resolverlo a través del primer paso. Y seguramente te ha pasado que hay cosas que uno puede decir a solas y funcionan, y que quizás es cuestión de algunas conversaciones más, y la persona va a reconocer y se va a arrepentir, pero también puedes reconocer de que hay momentos en que definitivamente no importa cuántas veces hables, no hay manera de que la persona pueda oírte porque ha cerrado su corazón. Quizá diciendo, esto es un asunto tuyo. Eso es lo que tú piensas, pero yo no pienso así. Cuando eso sucede, la Biblia nos llama a este segundo paso, que es bien importante entenderlo. Y me gusta decir esto, no es un paso en el que se nos llama el complot. ¿Cómo sería el complot? Déjenme explicarles cómo funcionaría en la práctica. Puede ser un poco gracioso, pero al final es lo que es. Tengo un problema con un hermano que tiene un mal temperamento y habló mal y entonces ofendió y yo le estoy diciendo arrepiéntete de eso, él no escucha, pero entonces yo comienzo a buscar mis 2 o 3 testigos. Y me acuerdo que el hermano Pepito tuvo un problema con él también y lo llamo a mi casa y le digo, hermano, cuéntame cómo fue tu problema. Y él me cuenta y le digo, perfecto, ya tengo un testigo. Y luego va donde la hermana Carmencita, que también tuvo otro problema. Hermana, cuénteme cómo fue eso. No es que yo quiera murmurar ni chismear, solo estoy queriendo edificar. Y la hermana le cuenta, ya tengo mi segundo testigo. Y entonces viene esa persona delante de nosotros y tenemos un complot perfectamente armado. Tenemos testigos para inculparlo y decir, y yo no soy el único que piensa así. Eso no es el segundo paso de disciplina. Porque para poder llegar ahí tienes que murmurar, pecar, mover, manipular. Y te voy a decir una cosa, no sé, quizás tú eres más espiritual que yo, pero si yo llego a un lugar donde hay un complot contra mí, no esperes que yo me suavice y me quebrante. Quizás los puños se cierren y se trabe la mandíbula. No esperes que me arrepienta si estás haciendo todo un plan, no para hacerme ver mi pecado, sino para poder demostrar que soy culpable. ¿Cómo es entonces esto de tener testigos? El concepto de tener testigos es poner jueces imparciales en medio de nosotros dos y que puedan escuchar y deliberar. Piensa en un matrimonio. No es cierto que a veces ya no nos alcanza el hablar solos porque ya hablamos y comenzamos a enojarnos. A todos nos ha pasado y necesitamos que alguien venga y tenemos que llegar a este acuerdo. Mira,
ya no hablemos, pero traigamos al pastor o traigamos a este hermano maduro y que él nos escuche. Si él dice que yo estoy mal, yo me arrepiento y te pido disculpas. La verdad es que hoy no puedo aceptar si tú me lo dices porque yo estoy molesto y creo que tienes algo contra mí. Nunca razonamos tan maduramente en medio del conflicto, ¿verdad? Pero vamos a imaginarnos. Y ella te dice, sí, mi amor, así hagamos. La verdad es que no quiero faltarte respeto hablándote así porque pienso que tú no estás entendiendo. Pero si alguien externo escucha y me dice que yo estoy equivocada, yo te pido perdón. Entonces, el testigo imparcial escucha y tiene que hacer un veredicto. Hermano, usted no está actuando bien con esto, usted en esto no está actuando bien, tienen que cambiar. Es eso lo que hacemos en una consejería, ¿sí o no? Y necesitamos que alguien nos diga a veces de afuera para poder entender si estamos haciendo bien o mal. Ese es el concepto de los testigos. Gente que se para en una posición imparcial, que si lo que estás diciendo es verdad y si lo que estás mostrando es verdad, ya no será tu criterio contra esa persona que dice, eso es solo lo que tú piensas. Son dos hermanos maduros y quizás los pastores de la iglesia diciendo, hermano, tienes que arrepentirte. Y ya no soy yo solo, somos tres. Y cuando son tres y tú sientes que se está marcando algo y no te quebrantas, y después de seguir conversando no te quebrantas y quizás nos volvemos a reunir y no te quebrantas, la Biblia dice entonces dilo a la iglesia. El dilo a la iglesia es el tercer paso en este proceso. Es un proceso al que no se puede ir directamente porque hay dos pasos antes. Porque llevarlo delante de la iglesia no es simplemente tratar un tema pecaminoso, muy fuerte, entonces hay que decírselo a la iglesia. Hay momentos en los que sí, pero en este proceso de disciplina estamos hablando de un paso correcto. Primero le digo a solas, luego se lo digo con testigos. Y si él no reacciona, hay que decírselo a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia haga lo mismo. Ya no es mi criterio, no es ni siquiera el criterio de nosotros tres. Ahora tienes este centenar de testigos que están llamándote, diciendo arrepiéntete, hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes esa actitud? ¿Por qué estás así? ¿Por qué no vienes a la iglesia? ¿Por qué te has endurecido? Y todos esos testigos en contra, llevándole a esa persona a arrepentirse, si no es capaz de oírlos, entonces tienen que tenerle por gentil y publicano. Déjame decir dos cosas aquí que creo que puedan ser importantes. La primera es que esto siempre lo asemejo, lo conecto con la idea de los primeros auxilios. La disciplina eclesiástica es como si tú estuvieras hablando conmigo en la sala de tu casa y de pronto a mí me da algo y yo quedo en el piso. Lo primero que tú deberías hacer es tratar de hacer algo para despertarme, para que yo reaccione. Quizás te tirarías encima mío, me moverías, tratarías de golpearme, harías algo para poder ayudarme. No reacciono. Entonces lo que tú haces es ir a una cosa más fuerte todavía y comienzas a hacer respiración boca a boca y a golpear el pecho y a mover y no reacciono. Y entonces tiene que venir el paso más fuerte y llega entonces la gente de los paramédicos y traen las máquinas y me ponen electricidad en el pecho tratando de que mi corazón, y no reacciono. Si no reacciono después de todos esos intentos, ¿qué es lo que médicamente se diría? Está muerto. Eso es lo que la iglesia hace cuando alguien no es capaz de reaccionar ante estos diferentes momentos de disciplina. La disciplina nunca tiene, así como, y me gusta ilustrarlo con esto de los primeros auxilios, porque el propósito de la disciplina no es destrucción, no es dañar, no es crear un escándalo, es salvar, es rescatar, es ayudar. Tú no te tiras encima mío solo porque quieres hacerme daño, me estás golpeando fuerte para que yo reaccione, me quieres salvar la vida. Y cuando vienen esos paramédicos y cortan mi camiseta y me ponen electricidad, aunque todo mi cuerpo sufre, no me están queriendo hacer daño, me quieren ayudar. Y eso es lo que es la disciplina eclesiástica. Pero la disciplina eclesiástica tiene un orden concreto. Y la iglesia tiene que ejercer su libertad cuando se llega al tercer paso y dice, dilo a la iglesia. El dilo a la iglesia no es la sentencia, el dilo a la iglesia es el último lugar en el que se tiene que tratar esto
es los paramédicos. Llama a los paramédicos. Llama a los que tienen que golpearle el pecho con electricidad. ¿Y sabes cómo funciona eso en la práctica? Esto es la segunda cosa que te quería decir. Cuando el pecado de alguien es puesto delante de otros y se dice esto es lo que está pasando, así es como está sucediendo, entonces eso ya cumple una función. La vergüenza de saber que mi pecado ha sido expuesto comienza a golpearme. Claro, puede golpear mi orgullo también, o me puede quebrantar. Pero luego quiero que te imagines la escena. Yo llego el domingo bien campante porque a mí no me importa lo que la gente piense, y voy llegando y la hermana Juanita, que siempre está en la puerta, me da la mano, me abraza y me dice: mijito, lo que usted está haciendo no está bien. Yo sé que ella me ama, ella es mi hermana. Pero entonces voy pasando y la persona que me acomoda en la silla, antes de sentarme, me agarra la mano y me dice: esta mañana estuvimos orando con mis hijos por ti. Y luego aparece la hermana X, que no es muy conocida por ser muy sabia en su manera de hablar. Se acerca y te dice: pero ¿qué es lo que te pasa? Eso que haces no está bien, tienes que... Aún eso es electricidad tratando de revivir el corazón de ese hombre. Y si el amor de tus hermanos, y si la súplica de tus hermanos, y si las viejitas que sabes que te aman y darían su vida y sus manos por ti, no eres capaz de oírlas, entonces no hay vida en esa persona. Y entonces la iglesia, en ese paso, en esa libertad, tiene la responsabilidad de tener que escuchar, corroborar y actuar. No es pasivo, no es informativo solamente, es para accionar. Tú no llamas a los paramédicos para que sepan que hay una emergencia. Los llamas para que vengan a hacer algo. Cuando alguien trae un pecado delante de la iglesia, esto es bien importante y escuchen con mucho cuidado lo que voy a decir. Todo en la iglesia se pone sobre una vitrina en donde es observado. Porque si yo como pastor traigo un pecado de una manera completamente incorrecta, no habiendo hablado con la persona, escuchando murmuraciones y simplemente lo pongo como un acto de pecado mío para avergonzarlo, la iglesia lo va a saber. Y su libertad va a ser usada para decir: pastor, está muy bien y vamos a tratar ese pecado, pero también deberíamos tratar el suyo. Porque la forma en la que usted está hablando de esta persona, usted no habló con ella en privado. Usted no hizo una reunión con ella en privado. Estamos en el tercer paso y no se dio el segundo. ¿Cuál es la razón? Y si hay una razón, los pastores tenemos que rendir cuentas porque tenemos autoridad que está subordinada y limitada a la palabra de Dios. Si hay razones, las tengo que dar y demostrar que es bíblico lo que estoy haciendo. Y a veces hay motivos por los cuales hay que movernos rápido en ciertas cosas. Hay alguien que lo acusan de abuso infantil o de cualquier cosa horrenda. Tengo que moverme rápido y seguramente tengo que dar una buena explicación a la iglesia de por qué lo he hecho de esa manera. Yo estoy bajo autoridad. Soy el pastor, pero hay líneas claras de cómo yo debo conducirme. Y la iglesia ha recibido libertad para poder ver que se haga conforme a la palabra. Hermanos, ¿no les parece maravilloso la sabiduría de Dios aplicada a la iglesia local? Tener hombres con autoridad, pero que al mismo tiempo no tienen toda una autoridad sin límites, sino que están limitados a la palabra, y tener una iglesia que tiene libertad, pero no tiene libertad para cualquier cosa, sino para las cosas que Dios le ha dado en su palabra. Y cuando eso interactúa, la gloria de Cristo se cumple y nosotros podemos honrarle en lo que Él demanda. ¿No les parece increíble y algo que deberíamos poner en práctica? Porque la iglesia manifiesta la gloria de Cristo cuando tiene orden. Y hermanos, hay pastores que se jactan de no haber disciplinado a nadie ni haber expulsado a nadie en años, como si eso fuera una virtud. No es virtud, es autoengañarse, porque hay pecados que tienen que ser corregidos, y el hecho de que no se estén corrigiendo no significa que es una iglesia santa, sino todo lo contrario.
Por eso es importante entender esto. Para los reformadores, parte de las marcas distintivas de una iglesia bíblica era una iglesia que practicaba la disciplina eclesiástica. Porque si no hay disciplina eclesiástica, no hay el evangelio. No hay una clara distinción de lo que es el evangelio y de cómo deberían vivir los que dicen creer el evangelio. Esto no es una masacre, no es una persecución, no es una cacería de brujas. Esto es el claro ejemplo de la palabra de Dios, de que su iglesia es santa, de que nosotros tenemos que recordar que tenemos que cuidarnos el uno al otro. Todo eso está implícito en la disciplina de la iglesia. Y la iglesia ha recibido la libertad de poder comprobar que lo que se está haciendo es conforme a la palabra. Yo no puedo pararme delante de mi iglesia y decir, yo expulsé a fulano de tal, nadie hable con él porque él no es cristiano. Hay algo que no está bien en ese caso. Porque si él no es cristiano y ustedes lo han reconocido como cristianos, ustedes son los que tienen que certificar que él no es cristiano. Y no se certifica por lo que uno cree, sino por la evidencia. Él no se arrepiente, él no reconoce sus pecados, él no cambia, él no deja esa vida de adulterio, él no deja a su amante, él no deja los vicios que está haciendo y que no le importa nada. Verdaderamente él no ha querido escuchar la reprensión. Pastor, es verdad, él no es cristiano. Entonces el pastor, con ese consentimiento de una membresía que ha comprobado lo que se ha dicho en ese tercer paso, el pastor dice, gentil y publicano. Uno de los grandes teólogos sobre eclesiología, John Cotton, decía que eso es muy similar, la relación del pastor con la membresía, es como la de un juez con el jurado. Cuando alguien viene en un caso, se le presentan los argumentos al jurado. Y el jurado dice, creemos que es culpable. Pero su criterio no es lo que determina que sea culpable legalmente, sino que ustedes ven la evidencia y luego vienen delante del juez. El jurado dice que es culpable por todas estas razones. Y el juez sentencia, gentil y publicano. Hay una participación preciosa que nos protege a todos. Porque el pastor puede proteger si la iglesia está haciendo algo indebido y la iglesia puede proteger el equilibrio si hay un trato fuera de los límites y la autoridad de un pastor. Porque podemos extralimitarnos y podemos enseñorearnos y podemos usar la autoridad para mal. Y ningún pastor está exento de eso, ninguno de nosotros. Por eso Dios nos puso límites en su palabra. Y la iglesia tiene la responsabilidad de saber cuáles son y pedir que se cumplan para honrar a aquel que nos dio esa autoridad. Amén, hermanos. Amén. Me gusta mucho decir esto siendo pastor, porque esto es las líneas que Dios ha puesto sobre mi ministerio. Es un buen recordatorio para mi alma y es un buen recordatorio para todos los que somos ministros de que tenemos una verdadera autoridad, pero que está conectada, limitada a lo que Dios dice en su palabra. Y la iglesia tiene que comprobar y hacer así cuando algo se está haciendo conforme a la palabra. Y hacer así cuando algo no sigue el principio que Dios ha dado. Y así se ve el orden y la gloria de Dios en su iglesia. Habrían muchas cosas más para decir, pero creo que es suficiente por ahora con respecto a las libertades. Deben unos pocos minutos para hablar de la autoridad pastoral, que ya hemos sin querer tocado algunas de las cosas que los pastores hacen, pero quiero, y esto me está esperando, porque quiero mostrarles cómo funciona de manera práctica. ¿Qué es lo que los pastores han recibido como autoridad? Hay algunas cosas bien claras. En primer lugar, la autoridad de predicar la palabra. Hermanos, predicar la palabra es el trabajo, es la base del ministerio de un pastor y de un predicador de la palabra. Hemos recibido una autoridad que no es cualquier autoridad, no es de hombres. Pablo le dice a Tito en Tito 2:15, esto manda y enseña con toda autoridad. Y esa expresión
con toda autoridad. Recuerda de dónde viene, cuando ese hombre se para y enseña, de dónde viene esa autoridad. Esta mañana yo les decía a los hermanos que es precioso cómo el Nuevo Testamento enseña esto. Por ejemplo, Pablo cuestiona a los efesios y les dice, si es que en verdad habéis escuchado a Cristo. ¿Cómo, Pablo? Como si Cristo nunca estuvo en Éfeso. ¿Cómo? Ellos lo han escuchado. A través de las palabras predicadas a ellos, ellos han escuchado a Cristo. Dice Romanos capítulo 10, ¿y cómo invocarán a aquel del cual no han oído? Y ese concepto es el mismo. No es oído solo para saber sobre él. Es la poderosa voz de Cristo la que llama y trae en arrepentimiento a sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. Él llama, Él proclama, Él usa su palabra y a sus ministros para poder llamar al arrepentimiento verdadero. Cristo habla por medio de sus ministros y eso muestra la autoridad que han recibido. Una autoridad que ciertamente a nosotros como iglesia nos da una responsabilidad. Sentarnos a escuchar con toda la disposición de saber que es Dios mismo quien está hablando. Y aunque es cierto que tenemos que tener la Biblia abierta y ser como los nobles bereanos, también hablamos de eso hoy, al mismo tiempo tenemos que recordar que no es como el que se sienta a cuestionar y a decir, a ver si tienes algo que enseñarme. A ver si realmente hablas, si me llegas al corazón. Porque la verdad es que yo vengo a la iglesia a escuchar la palabra, pero yo hago mi devocional todos los días escuchando a tal pastor y a tal otro pastor y tal podcast. Esa es la forma en la que me alimento. Dios ha dado pastores para alimentar a su pueblo. Y ese es los verdes pastos que Él ha ofrecido y Él ha prometido a su iglesia. ¿Y cuál es la disposición de su iglesia? Escucharlo. Y venir con un corazón dispuesto a saber que Dios me está hablando. Hace unos años leía el libro que muchos saben que me gusta muchísimo, de Samuel Bolton, Los verdaderos límites de la libertad cristiana, un puritano que hacía una comparación, hablando de la ley y algunas otras cosas, hacía esta comparación con respecto a el verdadero creyente y el que no es creyente. Él decía, el que no es creyente se conforma con venir a escuchar la palabra. Listo, ya escuché, me fui. El verdadero creyente no se conforma con eso. Quiere escuchar a Dios. Y no se para y no deja de prestar atención hasta que no escucha claramente la voz de su pastor diciéndole qué es lo que quiere de él. Hermanos, hay una diferencia grandísima y estoy tan de acuerdo con los predicadores que enseñan que el mismo tiempo, la misma disposición que un predicador pone para estudiar es el que deberíamos, por lo menos en parte, tener nosotros para escuchar. Es increíble lo difícil que es, se lo hablo como pastor, venir a predicar la palabra a gente que no quiere oír o que está muy cansada como para oír. Sé que quizás me quieren oír, pero están tan cansados que no me pueden oír porque se acostaron muy tarde el sábado, porque no están durmiendo bien, porque hay otras prioridades, pero están aquí y ellos dicen, qué bueno, hoy me congregué, gloria al Señor. Eso no es lo que deberíamos pensar al entender esta autoridad que los pastores tienen. Es Cristo quien me habla. Y yo quiero tener la mejor disposición. Y sí, mis ojos abiertos porque Cristo me habla a través de un instrumento imperfecto, un hombre. Pero esa es la forma en la que Él determinó. Ese es su plan. Él diseñó que así fuera. Que sus ovejas recibieran ese alimento a través de estas manos pobres y débiles. De ilustraciones que quizás las van a escuchar repetidamente. De cosas, frases, muletillas, cosas que pudieran distraer y que como predicadores tenemos que exigirnos hacerlo mejor. Pero ese mismo esfuerzo tiene que estar de parte de quien escucha para poder escuchar a Dios, porque la autoridad de los pastores es una autoridad para predicar la palabra. Y como es para predicar la palabra, entonces es una autoridad que está conectada también con la celebración de las ordenanzas. Son los pastores y solo los pastores los que deberían bautizar y los que deberían celebrar la cena del Señor. ¿Por qué? Porque ellos han recibido ese encargo de parte de Cristo de hacerlo con autoridad.
Otra de las cosas en donde se ve la autoridad de los pastores es en lo que hemos hablado de la sentencia o la autoridad para sentenciar. No tienen autoridad para hacer eso solos, porque necesitan el consentimiento de la iglesia en lo que ya hablamos. Pero no es la iglesia la que se para y dice, hemos determinado que él es un inconverso. No, espera un momento. Ustedes pueden dar testimonio y mirar si realmente este pecado no ha sido arrepentido, pero quien sentencia eso es solo la autoridad de los pastores. Por eso se necesita eso. Los pastores deben tener una madurez, un conocimiento y la autoridad para dirigir a la iglesia, guiar a la iglesia. Si no hay eso, lo que hay en la iglesia es una anarquía. Están convocados los miembros a venir. Reunámonos. ¿Qué piensan, hermanos? Esto, hemos decidido que no vamos a congregarnos. Hermanos, Dios no es un Dios de desorden y nunca va a estar a favor de desorden en su iglesia. Por eso las cosas se tienen que hacer bien y con esa claridad. Y dejó hombres como los pastores para poder convocar al pueblo, para poder dirigir al pueblo en adoración, para poder poner los asuntos en orden antes de tener una reunión, para poder examinar a los pastores o a los candidatos que van a ser propuestos a la iglesia, para poder revisar y conversar antes con aquellos que van a ser recibidos como miembros. Los pastores tenemos una función tan importante y por eso las iglesias que no tienen pastores están en una tremenda necesidad. Pero es importante entender ese balance. La iglesia recibió libertad, los pastores recibimos autoridad. Hermanos amados, no quiero ser muy gravoso, por eso quiero llevarles a la última parte de esta clase o de esta explicación, mirando la parte práctica. Y quiero mirar específicamente 3 cosas, que es la que ya hemos hablado, que son cosas que toda iglesia debe hacer. Y voy a acompañarme aquí de este gráfico otra vez. Hay 3 cosas que Dios demanda en la vida de una iglesia. Es decir, estas cosas son cosas que no pueden faltar en la vida de una iglesia local que quiere honrar al Señor. La primera de ellos, y no por el orden en importancia, sino simplemente, número 1, el hecho de recibir nuevos miembros. ¿Cuál es la función de la iglesia en la tierra? Predicar el evangelio, hacer discípulos, bautizarlos y luego enseñarles a guardar todas las cosas que el Señor ha mandado. Mateo capítulo 28. Esa gran comisión se cumple solamente en la iglesia local y a través de la iglesia local y desde la iglesia local. Y eso implica que para poder cumplir la gran comisión, esos hombres a los que se les predica, esos hombres a quienes se discipula y se convierten en discípulos y que son bautizados por causa de que proclaman su fe. Yo he creído, entonces son bautizados y al ser bautizados son ingresados en la vida de la iglesia local para enseñarles a guardar todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Así que recibir miembros es una realidad importantísima en la disciplina de toda iglesia local. En el recibimiento de miembros, nosotros hemos puesto los principios que claramente se muestran en la palabra. Recordémoslos. Dice la Biblia que la iglesia tiene una participación en eso. ¿Y cuál es la participación? Vimos el ejemplo de Saulo, vimos lo de Pedro, en donde no se exige, no se impone, se pregunta y se lleva a consideración para que la iglesia pueda convencerse a través del fruto en esa persona, escuchar su testimonio. Nuestra confesión de fe dice que podemos considerar a un cristiano cuando alguien tiene una profesión de fe creíble, que es correcta. Cristo es mi Salvador, es mi Señor, me he arrepentido, he creído. Esa es una profesión correcta. No se debería esperar algo completamente teológico usando palabras como imputación y todos esos temas. Se necesita claridad. Yo estaba muerto, estaba perdido y el Señor me ofreció vida eterna en Cristo Jesús y me arrepentí y corrí a Él buscando auxilio y solo por gracia he sido salvado. Un pecador que ha sido salvado por gracia puede decir eso. Y cuando alguien dice eso, entonces está teniendo una profesión creíble. Pero hay una segunda cosa importante y eso es
el hecho de que su conducta no tropiece lo que está diciendo con sus labios. ¿Cuánta gente ustedes conocen que tiene una profesión increíble? Son teólogos increíbles en lo que dicen, pero cuando tú lo comparas con su vida, tú dices, yo no entiendo cómo puedes hablar de esa manera y vivir de esta otra. Bueno, sí lo entendemos. No hay el evangelio en su vida, ni en su alma, ni ha sido salvado, porque no hay manera de poder haber sido salvado y no mostrar frutos dignos de ese arrepentimiento y de esa fe. Por lo tanto, si eso es lo primero que está sobre la mesa, la pregunta sería, ¿cómo podría ser un proceso bíblico en una iglesia? Y ojo, quiero decir algo, no es que esto es el único proceso bíblico, pero esto es un proceso que quiero compartir con ustedes solo como una idea de cómo se puede de manera práctica llevar una eclesiología que realmente es consistente con lo que decimos creer. La primera cosa que debe estar en este proceso de, vamos a poner aquí, aceptación de nuevos miembros. Lo primero que debe estar aquí es ciertamente el hecho de que esa persona pueda tener, vamos a poner una línea, esto me sirve a mí para, es una línea recta, ¿ok? Vamos a imaginarnos para entenderlo, si la autoridad de la iglesia descansa en la autoridad de los ancianos y la libertad de los miembros, entonces vamos a trazar eso porque en todo proceso debería haber esa distinción claramente vista. Vamos a pensar que aquí arriba está la autoridad de los pastores y aquí abajo está la libertad de los miembros, ¿ok? ¿Qué hacen los pastores en su autoridad? Los pastores tienen el deber legítimo de tener que, cuando alguien está interesado en ser miembro de nuestra iglesia, aparte por supuesto de abrazar, conversar, invitar a la casa, tenerlos en la casa, pasar tiempo con ellos. Aparte de eso, cuando alguien dice, pastor, yo quiero ser miembro de esta iglesia, entonces lo primero que debería haber es una entrevista con los pastores. ¿Por qué? Porque ellos son el filtro, ellos son los que examinan qué es lo que hay. Porque les decía la iglesia nuestra el otro día, hace años estamos en un culto de oración y entonces hubo uno que yo estaba diciendo, qué bueno los que nos visitan, ¿cuál es su nombre? Y se puso de pie y gritó, pastor, yo soy fulano de tal y quiero ser miembro de esta iglesia. Yo dije, wow, nunca había visto con tanta. 2 semanas después ya no estaba. Ahora, hay muchas personas que quieren ser miembros de la iglesia, que dicen ser creyentes, que piensan que son creyentes, que genuinamente quieren. Y todo eso es legítimo. Y todo eso es correcto. No estamos diciendo, no, si tú no, a menos que tengas una verdadera deseo de ser miembro, tú no puedes venir. No, quiero ser miembro. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que quieras ser miembro! Porque déjame decirte una cosa, si eres cristiano, no puedes pensar de otra manera. Si eres parte de la iglesia universal, tienes que ser parte de una iglesia local. Tiene que ser evidente que has nacido de nuevo. ¡Qué buena noticia! Pero quiero que sepas que hay requisitos para ser miembro de esta iglesia. Y me gustaría conversar contigo. Entonces, los pastores tienen una entrevista para poder mirar 3 cosas importantes. Y aquí los buenos estudiantes que yo tengo en Paraguay saben claramente cuáles son las 3 cualificaciones que necesita alguien para ser miembro de una iglesia. Creyente, voluntario, me están haciendo quedar mal, y comprometido. Creyente, voluntario y comprometido. Y entonces, ¿qué es lo que esa entrevista debería tener? Debo preguntarle, cuéntame, ¿cómo fue que conociste al Señor? Pastor, le cuento, yo vengo de un hogar cristiano, mi papá es pastor. Sí, pero ¿cómo conociste al Señor? ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces tiene que haber una conversación clara donde él pueda dar argumento, una claridad de que ha nacido de nuevo. Y no estoy hablando de una inquisición. Yo no puedo ver tu alma, pero te puedo escuchar. Trata de mostrarme tu alma a través de tu boca. Y entonces escucho si es un creyente y comienzo a verlo a través de también la vida y el tiempo que ya ha pasado con nosotros en la iglesia. Y luego le digo, ¿y tú sabes que en nuestra iglesia nosotros somos bautistas reformados? Lo cual significa que creemos que la confesión de fe de 1689 es la norma
que muestra lo que la palabra de Dios dice. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Sabes lo que eso significa? Pastor, la verdad es que nunca he escuchado de eso. ¿Me podría explicar? Encantado, pero vamos a hacer una cosa. Por los próximos 6 meses te voy a invitar a mi casa todos los martes a las 3 de la tarde y vamos a estudiar los distintivos de nuestra confesión. ¿Qué te parece? Esta entrevista se alarga a través de los diferentes procesos que se pudieran necesitar. Porque si alguien no conoce nuestra fe, yo no quiero que me diga, ¿la leíste? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Esa es la receta perfecta para poder mañana tener a un miembro que dice, yo no sabía que nosotros creíamos esto. Por eso tienes que enseñárselo. Entonces tiene que haber ser creyente y a veces en esa primera conversación el pastor se da cuenta que no es creyente, que no entiende el evangelio. El mismo café de los martes ya no es para hablar de los distintivos, sino vamos a hablar del evangelio. Quiero compartir contigo un libro buenísimo. ¿Quieres venir a estudiar conmigo? Sí, mira, la verdad es que no creo que entiendes todavía el evangelio, pero hay una buena noticia. Yo te lo quiero explicar. Y vamos a orar para que Dios abra tus ojos. Tienes que creerlo. Y empieza, esa entrevista se alarga a un proceso en el cual se convierte en un discipulado. Pero vamos a imaginar que esto está perfecto. Ese hombre es creyente y viene de una iglesia que es bautista reformada y dice, pastor, acabamos de la iglesia donde vine, acabamos de estudiar por 5ª vez la confesión de fe. Ese debe tener como 70 años de vida ese hombre. Pero por 5ª vez, pastor, y la escuché con atención, tengo 3 cuadernos de esa confesión. Muy bien. Entonces, ¿estás de acuerdo con nuestra fe? Sí, pastor, muy bien. Pero aquí viene entonces la tercera pregunta. ¿Tú estás de acuerdo con tomar compromiso con esta iglesia local y comprometerte delante del Señor con nosotros y con Él? Y mira, eso implica congregarte regularmente, poder dar tus ofrendas, poder someterte a la autoridad de los pastores, amar a tus hermanos. ¿Estás de acuerdo con eso? Pastor, la verdad es que nunca había estado, no había entendido eso. Te espero el martes a las 3, ya saben la misma historia. Y se alarga otra vez el proceso. Pero lo importante es que después que esa persona pueda pasar satisfactoriamente esas 3 cosas, creyente, voluntario y comprometido. Entonces, esto tiene que cambiar ahora hacia este lado. Porque ahora yo como pastor estoy diciendo, creo que esta persona es creyente, he visto frutos, ciertamente no es perfecto lo que yo puedo ver porque sigo siendo hombre, pero en la examinación yo creo que es un creyente. Dice estar de acuerdo con nuestra fe y dice estar dispuesto a comprometerse. Entonces se convoca a los miembros. Hermanos, quiero darles una buena noticia. El hermano fulano de tal, seguramente la mayoría de ustedes lo conoce porque tiene 6 meses congregándose con nosotros, dice que quiere ser miembro de nuestra iglesia. ¡Qué bendición!, ¿verdad? Sí, pastor, muy bien. Ahora quiero decirles algo. Vamos a tomar estos próximos 3 meses para que como iglesia ustedes hagan la tarea de tener que conocerle y pasar tiempo con esa persona. Porque en 3 meses vamos a hacer una votación solemne en la que les voy a preguntar si ustedes creen que él ha nacido de nuevo. Mi recomendación es que sí, pero ustedes tienen que comprobarlo. Si en 3 meses, cuando hacemos la pregunta, tú no levantas la mano diciéndome, pastor, es que yo no tuve tiempo de andar con esa persona, quiero que traiga convicción a tu alma que estás cometiendo un pecado. Porque ese es tu deber delante de Dios. Yo ya hice el mío y me demoré 6 meses. Ahora tienes que hacer el tuyo. Y entonces se da a conocer a la iglesia. Voy a poner aquí otro cuadrito. Se da un tiempo prudencial que no necesariamente tiene que ser 3 meses, puede ser menos. Y entonces se hace una votación solemne. Y en esa votación solemne vamos a decir que el 100% está de acuerdo de que esa persona sea recibida. Pero quiero que notes la diferencia entre alguien que viene 3 veces a la iglesia y luego cuando termina el culto el pastor dice, a ver, los miembros no se vayan, y todos se acercan. Miren, fulano de tal quiere ser miembro, levanten la mano todos los que estén de acuerdo. Sí, pastor, qué bueno que la iglesia crezca. Espero que te des cuenta que este proceso no es igual. Aunque tenga levantamiento de manos y aunque se cuente a la iglesia que una persona quiere ser miembro, espero que veas la consistencia de tratar de ser fieles al evangelio y a lo que decimos creer con respecto a nuestra eclesiología. Finalmente, esto vuelve en una ceremonia formal y solemne, en un culto. Entonces se le pregunta al hermano delante de los miembros y de los presentes, ¿crees en el Señor Jesucristo? Sí, pastor, yo creo.
y he sido bautizado. ¿Estás de acuerdo con la fe que esta iglesia tiene? Estoy de acuerdo, pastor, y me someto voluntariamente. ¿Y estás dispuesto a comprometerte con los compromisos solemnes que tenemos en esta iglesia? Amar a Dios y amar a tu prójimo de esta manera. Sí, pastor, me comprometo. Yo quiero invitarte a que vengas y firmes esto, porque los miembros de esta iglesia están felices de recibirte. Y esa persona es recibida como miembro. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, vamos a analizar. Autoridad pastoral para examinar. Participación de la iglesia al poder tener la oportunidad de conocer y comprobar que esa persona es cristiana. Veredicto de la iglesia a través de una votación solemne. Autoridad del pastor para, en nombre de la iglesia, recibir a esa persona como un nuevo miembro. Ese tipo de procesos, otra vez, no es el único, es una forma de llevarlo a cabo, es el tipo de cosas que uno dice, cuando uno vive así, su eclesiología está siendo consistente con lo que nosotros decimos creer. Y aunque pueden haber pasos más cortos, procesos que se quitan, tiene que haber consistencia en lo que nosotros decimos creer. ¿Sí? Muy bien, rápidamente. No solamente la aceptación de miembros, sino tengo algo para poder borrar por ahí, Luis querido. Nunca he encontrado tanta eficacia en un secretario como aquí. Gracias, mi Luis amado. Déjame. Espérame que te voy a dar unos guaraníes aquí, ven acá. Préstame lo que tengo que borrar después, para que no tengas que correr hasta acá, mi Luis querido. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, segunda cosa, no solamente el aceptar miembros, sino también el hecho de poder expulsar a los miembros impenitentes. Suena muy feo la frase, pero es el principio bíblico. Si hay un miembro, alguien que dice ser cristiano, que no vive como cristiano, y se le llama al arrepentimiento de manera privada y no reacciona, y después de eso se pasa delante de testigos que juzgando justamente dicen eso es pecado, y él no se arrepiente y se lo trae a la iglesia, entonces ese miembro tiene que ser expulsado bajo la sentencia de que es un gentil y un publicano. A eso me refiero con la expulsión de miembros impenitentes. Ahora, tenemos que poner entonces el mismo patrón. Expulsión de miembros impenitentes. Porque no es solamente una expulsión de miembros, sino impenitentes. Esa es la razón por la cual son expulsados. Otra vez, tiramos nuestra línea. Y pensamos, ¿qué es lo primero que está dentro de este proceso? Bueno, vamos a decir, voy a poner una línea así como si viniera de afuera, ¿verdad? Y voy a poner aquí la autoridad de los pastores y la libertad de la iglesia. Pongo esta línea porque no necesariamente eso comienza con un pastor reprendiendo a un hermano. Puede ser de un hermano reprendiendo a otro, no lo escucha, pastor, necesito que hablemos esto, yo creo que yo estoy en lo correcto, pero por favor juzgue esto que está pasando. Y entonces los pastores entran en escena. Y entonces funcionan como testigos, llaman a la persona al arrepentimiento. La persona del arrepentimiento no se arrepiente. Es en este momento en el que el pastor tiene la responsabilidad de tener que cruzar la línea y poder ir a la libertad de los miembros. ¿Y qué es lo que se hace en esa libertad de los miembros? Se tiene que presentar el caso dando las razones de por qué lo estamos trayendo a este punto. Es una buena práctica que un pastor aprenda a rendir cuentas de los procesos, no porque necesariamente se esté haciendo una inspección de su proceso, sino porque tiene que hacerlo con una limpia conciencia. Hermanos, el hermano fulano de tal habló con sultanito y le dijo que eso que había hecho tal día, que él lo vio, era pecado, y aunque él dijo reconocerlo, realmente siguió haciéndolo. Después de 4 o 5 veces que él trató de hablar en el mes de mayo, él me llamó el primer día de junio para decirme, pastor, esto no está bien y yo quisiera que usted juzgara lo que yo estoy diciendo. Así que el pastor Taylor y yo fuimos a hablar con él, pastor Taylor es mi pastor, fuimos a hablar con él y con este otro hermano y le llamó la atención delante de nosotros y a nosotros nos ha parecido
que tiene toda la razón en lo que está diciendo. Y los tres le comenzamos a decir a este hermano que se arrepintiera. El hermano se enojó, dijo, a mí no me importa ni lo que piensa Dios, a mí qué me importa lo que ustedes piensan. Y dijo que igual al fin y al cabo él ni siquiera era una persona que tenía por qué rendir cuentas. Con mucha tristeza vengo delante de ustedes, hermanos, a traer esto porque es la responsabilidad de ustedes como iglesia el tener que llamar a este hermano al arrepentimiento. El hermano no está viniendo hace 3 semanas y por eso les ruego que sean intencionales. Vamos a dar 3 meses o 2 meses o 1 mes, dependiendo de la gravedad del tema. Vamos a dar 1 mes, vamos a poner este ejemplo. Y en 1 mes nos volvemos a reunir. Hermanos, ustedes son ahora responsables delante del Señor. No permitamos que ese hermano se pierda por falta de reprensión. Si él no es cristiano, que salga a la luz por causa de la reprensión que con amor le vamos a hacer. Recuerden que el propósito es traerle de vuelta. Tómate el tiempo, saque el tiempo. Ninguno de ustedes tiene excusa, porque este es nuestro deber delante del Señor. Hermanos, ¿está claro? Sí, pastor. Muy bien. Entonces, se va a la reunión solemne y se vuelve a preguntar, hermanos, quisiera escuchar el testimonio de qué fue lo que sucedió. Levanta la mano, Juanita. Siempre son las mismas personas, ¿sí se dieron cuenta o no? Pepito y Juanita y otra. Pastor, yo busqué a este hermano y me dijo que no le volviera a llamar, que no tenía ninguna intención de hablar con nadie. Luego dice el otro, pastor, yo me lo topé en la calle y me dijo, tú y yo somos amigos. Si me sigues hablando de este tema, no somos amigos nunca más. Ni siquiera me dejó hablarle, pastor. ¿Cuál es el veredicto entonces? Y hay que guiar a la iglesia y decir, hermanos, es una tristeza ver a un hombre que no se arrepiente de su pecado a pesar de ser llamado al arrepentimiento. Hermanos, levanten su mano derecha y manténganla arriba todos los que crean que en él no está el Espíritu de Dios. Y a veces, y lo he tenido que ver muchas veces, tristemente, la iglesia levanta su mano con lágrimas en los ojos, porque no lo hacen por placer, no lo hacen pensando, qué bueno, que ahora sí se haga justicia. No. Ojalá no tuviera que levantar mi mano, pero eso es lo que estoy obligado por amor al alma de esta persona. Cuando levantas tu mano estás diciendo, él no es cristiano, pastor. Porque los cristianos se arrepienten. Los cristianos se quebrantan. Y él no ha querido escuchar la voz de sus hermanos. Y lo he intentado muchas veces. Después de esa votación solemne en la cual se muestra el consentimiento de la iglesia, porque si hubieran cuestionamientos se pueden tratar. Pastor, a mí me dijo que las cosas no son tan así. Y entonces, por favor, mi hermano, puedes decirnos qué es lo que dijo, porque sería importante escucharlo. Lo que me dijo es que... Y entonces a veces los procesos van a tardar algún proceso, si es que hay cosas que aclarar, de manera que quede completamente claro. Porque no se puede sentenciar bajo la premisa de hay que hacerlo hoy porque ya es mucho tiempo. No, hay que hacerlo cuando es claro y la conciencia está clara de que eso es lo correcto, porque Dios lo manda. Que hemos dado misericordia en el tiempo correcto, que hemos hablado con claridad y que tenemos que tomar una decisión. Y entonces, si la iglesia tiene un acuerdo en eso, porque lo han comprobado, no porque no quieran a ese hermano, no porque no sientan cariño por él, no porque estén molestos con la situación, es porque dan fe de que esa persona no escucha la reprensión. Entonces, esto vuelve a su lugar y se sentencia como gentil y publicano. Hermanos, no se puede unir esto con esto, porque la libertad de la iglesia está de por medio. Y si tú unes esto
con esto, hay muchos problemas de que pudiera ser un caso arbitrario, como muchos pastores lo hacen. O pudiera ser un caso de simplemente un asunto personal. Yo creo que tú eres inconverso. Mi pastor, te amo y te pido perdón por lo que te voy a decir, pero tú no eres la iglesia. Y yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. No quiero que nadie hable con fulano. Él es un inconverso. Esa es la diferencia. Saltarse la libertad de la iglesia es quebrantar el principio de Dios. ¿Y sabes qué más? Práctico. Dios no tendría que darnos razones porque Él tiene toda la autoridad. Pero cada vez que uno hace este proceso, la autoridad de los pastores es vindicada. Su sabiduría es vindicada. Su carácter es vindicado. Mi pastor, usted fue un hombre paciente. Gracias por liderarnos. Yo sé cómo esa persona le ofendió y usted ni siquiera habló de eso. Y hemos comprobado que no es creyente. Que el Señor lo bendiga y lo ayude a ser un hombre ecuánime como lo es. Hermanos, hay sabiduría en hacer las cosas como Dios las estableció. Y hay protección en hacerlas como Dios las estableció porque todos nosotros somos corrompibles. Y a veces quiero actuar en mi carne y quiero hacer cosas conforme a mi propio, porque me molestó. Cuando hay la capacidad y hay la humildad de poder decir, si estoy equivocado, díganmelo ustedes. Porque esta es mi autoridad. Yo soy el pastor. Yo tengo que decir, no, hermanos, este es el caso, júzguenlo. Júzguenlo y repréndanme si es cierto. Y gracias a Dios no lo fue. Pero si lo hubiera sido una preciosa protección para mi alma tener una iglesia reprendiéndome y diciéndome, pastor, usted no está presente. ¿Me hago entender? ¿Qué es lo que se gana en esos procesos? El Señor manifiesta su gracia porque hay claridad en los procesos. ¿Saben cuánto tiempo duró ese proceso? 2 años. ¿Cómo empezó? No se comenzó a congregar. ¿Y qué teníamos que hacer? Reprenderlo, llamarlo al arrepentimiento, invitarlo a la casa, sentarnos a conversar. Muchas veces. Y entonces manda la carta un día, una semana antes diciendo, es por culpa del pastor. No es tan así. Quizás el pastor está viajando mucho, pero no es así. Eso vindica el orden y nos protege. Porque si hay algo malo, tenemos que arrepentirnos. Finalmente, mis hermanos, para poder cerrar nuestra clase de hoy, la tercera cosa que también es sumamente importante en la vida de una iglesia es la elección de pastores. Y la elección de pastores tiene que seguir este mismo patrón. Voy solo a borrar aquí las líneas. Cuando hablamos de la elección de pastores, o de diáconos, que se podría resumir con la palabra oficiales, ¿verdad? Porque en la iglesia hay pastores y diáconos. En la elección tiene que estar necesariamente esta misma línea divisoria para poder entender los procesos. El pastor puede empezar este proceso enseñando los requisitos bíblicos. Hermanos, vamos a hacer una serie sobre 1 Timoteo capítulo 3. Y vamos a estudiar todos los domingos por la tarde sobre este tema. Y se comienza a enseñar. Y eso tiene que traer a tu mente Hechos capítulo 1, Pedro poniéndose de pie y diciendo, hermanos, es necesario que busquemos hombres así. O Hechos capítulo 6, es necesario que busquemos entre nosotros a hombres llenos del Espíritu. Eso es lo mismo que hace un pastor cuando enseña los requisitos. Porque la iglesia tiene que ser consciente que es parte de su deber. Entonces, si tú no sabes qué estás buscando, nunca lo vas a encontrar. Sé que no es ciencia ni filosofía muy profunda lo que acabo de decir, pero si tú no sabes lo que estás buscando, ¿cómo sabes si lo encontraste o no? Por eso tienes que saber qué buscamos y por eso se tienen que enseñar las cualificaciones. Ahora, otra vez, no es el único proceso
pero creo que es un proceso muy válido que pudiera servir como algo práctico en la vida de una iglesia. El pastor enseña y entonces pasa inmediatamente hacia el otro lugar, la libertad de la iglesia. Y le pregunta a la iglesia, hermanos, ¿ven ustedes a alguien con estas cualificaciones? Quizás como pastor o como diácono, ¿ven a alguien en medio de ustedes? La iglesia entonces va a decir lo que ve. Y tienen que saber una cosa. Dios puso pastores en la iglesia para poder guiar y fortalecer la debilidad que la iglesia a veces puede tener. Hermanos, no negamos el hecho de que puede ser que la iglesia, si uno preguntara, ¿quién puede ser nuestro próximo pastor? Y la iglesia, si tuviera que elegir sola, diría, yo voy a elegir a fulano porque él siempre llega temprano, siempre arregla la silla. Nunca lo escucharon enseñar, no sabe si sabe enseñar, pero es un hombre muy feliz, siempre contento, saluda a todos. Y todo el mundo nomina al hermano Pepito por eso. Y somos conscientes de que eso puede pasar, porque la iglesia puede tener diferentes niveles de madurez, ¿sí o no? Y el hecho de que la iglesia diga algo es importante porque me permite a mí leer lo que hay en la mente de ellos, lo que están considerando, las cosas que están mirando. Pero esta nominación, vamos a llamarle así, esta nominación de parte de la iglesia, no es una nominación final, sino que tiene que volver a la cancha del otro lado para poder ser examinada. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que hay un hombre increíble en la iglesia. Es evidente que sabe enseñar. Es evidente que tiene un carácter de preocuparse por los demás. Y cuando yo enseño los requisitos, la gente está pensando, es él, yo sé que es él. Llega la nominación de una. ¿Dónde está el papel para llenar? Lo llenan, lo ponen y lo ponen 3 veces. Ayer, por cierto, hicieron un concurso en la conferencia y Manuel me dice, pastor, yo puse mi nombre 4 veces, a ver si saco algo. Bueno, entonces tú estás completamente convencido de que este es el hombre y para que no haya problemas lo llenas 7 veces en la papeleta como para que sepan que realmente ese es el hombre. Ok, los pastores se reúnen a examinar lo que ha puesto la iglesia. Y cuando los pastores lo examinan, se dan cuenta que el hermano, vamos a llamarle Dieguito, en Ecuador todo es en diminutivo, así que Dieguito es él. Todos lo ven. Pero lo que nadie en la iglesia sabe es que Dieguito viene luchando con un gravísimo pecado hace unos meses. Y nadie tiene por qué saberlo, porque está en consejería con su pastor. Pero yo sí lo sé. Y sé que si yo pusiera a este hermano amado con tantos dones, con capacidades, lo pusiera en el ministerio, sería para destrucción de su alma y daño de la iglesia. No porque no lo ame, yo quiero que se restaure, yo veo en él ese próximo pastor de esta iglesia, pero yo, como soy su pastor, sé cosas que el resto de la iglesia no va a saber. Y por eso es necesario este filtro. Porque no es preguntar, ¿quién creen ustedes que puede ser? Se pregunta, ¿ven ustedes que alguien tiene estos dones? Y cuando ustedes dan su respuesta, eso es examinado por los hombres de Dios para poder ver si hay y se cumplen las cualificaciones correctamente. Luego de esto, entonces, los pastores proponen a los miembros candidatos. Hermanos, les proponemos que fulano de tal sea candidato al ministerio pastoral. Es evidente cómo todos ustedes lo ven y lo respetan. Y nosotros como pastores estamos completamente convencidos de que sería un tiempo perfecto para que este hermano sea reconocido. Así que vamos a hacer lo siguiente, hermanos. Vamos a tomarnos 3 meses. El primer sábado de cada uno de esos meses vamos a hacer ayuno y oración. Y la iglesia entera vamos a juntarnos a orar por este hermano. Yo me comprometo como pastor a darle responsabilidades de enseñanza y él va a poder pasar tiempo con ustedes. Invítenle a su casa. Comprueben las cualificaciones de una manera más cercana. Yo sé que todos han visto que de manera general lo hace, pero invítenlo a la casa. Traten de conocerlo. Piensen que él podría ser su próximo pastor. Y entonces se establece un tiempo y se hace una votación solemne. Y en esa votación solemne, la iglesia entonces dice, nosotros reconocemos al hermano como nuestro pastor. Y esto pasa otra vez
Y los pastores de la iglesia entonces ordenan a este hombre para el ministerio. Pero te das cuenta que no es democracia. Hay autoridad pastoral, pero hay una verdadera participación de la iglesia. No se impone, pero tampoco se dice, lo que ustedes digan, hermanos, ustedes mandan porque las llaves están en sus manos. Eso no es nuestra visión de la iglesia. Ustedes hacen su parte y nosotros la nuestra. Mi parte es ser intencional en enseñarles para que su entendimiento de qué estamos buscando esté claro. La parte de ustedes es decirme si ven entre nosotros a alguien con esas cualificaciones. Nuestra parte es responderles si creemos que están mirando correctamente a la luz de las cualificaciones. Su parte es poder votar solemnemente reconociendo ese hombre, y la nuestra va a ser imponer las manos en representación de ustedes y nuestra como un hombre para el ministerio. ¿Ustedes creen, mis hermanos, que este tipo de procesos es propenso a que alguien se levante diciendo, ese que pusieron ahí, yo ni sé quién es, ese no es mi pastor? ¿Sabes cuántas veces he escuchado eso en una iglesia? Ellos escogieron a su pastor. A mí nadie me preguntó, y para mí él no es mi pastor, así que yo no le digo pastor, le digo fulano. Destrucción, miseria, inmadurez y división, eso es lo que hay al final. Siempre le digo a los pastores, cuando alguien es puesto en el ministerio de una manera que no se cumplen los principios, siempre va a tener en su cabeza un fantasma. ¿Será que yo me puse ahí? ¿Será que fue porque el pastor Jorge vino? Pero él no vive realmente en Paraguay. Entonces, ¿será que él me motivó y la gente lo escuchó? ¿Será que realmente Dios me quiere en eso? Esos son los tipos de fantasmas que no deben estar en nuestras iglesias. Si alguien va a ser llamado al ministerio, que tenga la confianza de que el proceso se hizo bíblicamente, en donde una iglesia informada por la palabra nominó a ese hombre y los pastores corroboraron y dijeron, sí, ese hombre tiene y cumple los requisitos, y luego la iglesia hizo una votación solemne y luego fue una fiesta y una celebración en esa ordenación. He conocido de ordenaciones donde la mitad de la iglesia no fue. Y he visto ordenaciones como la de mi pastor Taylor, donde 9 pastores de todo el Ecuador vinieron y donde había una membresía que ya no podía aguantar más la felicidad. No sé si es porque decían, por fin nos libramos de que no sea el único pastor, el pastor Jorge, pero cuando él fue llamado al ministerio, el gozo de una iglesia diciendo, ese es mi pastor. No lo conocía tanto, pero él sabe enseñar, es un hombre con las cualificaciones y Dios nos lo regaló como pastor. Hermanos, eso trae fortaleza, seguridad, certeza, no solo a la iglesia, también a los hombres que son llamados al ministerio. Ustedes no saben con cuántas cosas lucha un hombre que dice, yo no sé si he sido llamado por Dios. Soy pastor, la gente me dice pastor, pero no sé si yo me puse aquí. O si alguien que me quería me puso aquí. Que eso nunca esté entre nuestras iglesias al tener procedimientos y principios como estos, que no son los únicos. Pero lo que he tratado de mostrarles es cómo se ve un principio consistente con la libertad de la iglesia y al mismo tiempo la autoridad de los pastores. Muy bien. Muchísimas cosas fuera de lo que podríamos haber dicho y reflexionado y pensado, y algunos se habrán dado cuenta, este es mi tema favorito de toda la vida. Pero hay muchos detalles que pueden seguir siendo analizados, pensados. Y si puedo concluir con algo esta clase, simplemente quiero decirles, la iglesia no está compuesta solo de pastores, está compuesta de miembros y pastores. Y es importante entender lo que a veces le digo a los pastores. Imagínense una mamá que su hija, que acaba de ser mamá, tiene su primer hijito. Y entonces es una niña, tiene 19 años, 20 años, se casó, está feliz de su primer bebé, pero tiene 20 años, ni siquiera ella sabe cocinar. Y su mamá le dice, mijita,
yo te amo mucho, vamos a hacer una cosa. Mira, si yo te dejo el bebé ese a tu cargo, tú lo vas a terminar. Mira, hagamos una cosa. Yo me encargo de esa bebé, yo le doy de comer, yo le saco los gases. Acuérdate, yo tengo la experiencia de haber criado a ti, a todos tus hermanos, así que yo te lo voy a cuidar y cuando tenga 15 años te lo devuelvo. Pensemos en esto. Pensemos positivamente. Estoy seguro que esa mamá no lo está tratando de hacer con mala intención. Realmente quiere ayudar. Y pensemos positivamente, realmente esa niña de 19 o 20 años no sabe ni siquiera cocinar, nunca ha hecho un biberón, no sabe cambiar pañales, no tiene la experiencia. Pero ahora pensemos objetivamente. Pero por más amor que la mamá tenga y por más inexperiencia que la hija tenga, es la hija la que tiene que cuidar a esa bebé y no la mamá. Y a veces los pastores pensamos de esta manera. Es que la iglesia es un poquito inmadura, ellos no entienden todas esas cosas, no hablemos de esa doctrina, eso hay que tratarlo acá entre pastores. Entonces hagamos una cosa, ustedes no se preocupen, este hombre, miren, pónganle la firma, confíen en mí, este es un buen hombre, escojámoslo como pastor. Miren, ustedes no van a entender ese problema porque hay pecados sexuales involucrados y va a ser un poco difícil. Ustedes confíen en sus pastores, ¿confían en nosotros o no? Eso, en el mejor de los casos, es una mamá bien intencionada haciendo algo que está muy mal. Porque es a esa hija a quien se le dio esa responsabilidad que no puede ser quitada de ella. Y si quiere ayudar, enséñele a hacer un biberón, a cambiar pañales y pase unos días en la casa de ella enseñándole cómo hacer lo que ella tiene que hacer. Hermanos, hay muchas cosas y en un sentido los pastores somos papás. Y somos papás y así nos ven muchos como papás y vienen y sienten, pastor, yo me siento cobijado, motivado, usted es como un papá espiritual y está bien porque así debe ser. Somos los ancianos de la iglesia. Pero al mismo tiempo, como papás, no podemos quitarle la responsabilidad que la iglesia tiene. Por eso, ahora quiero hablarles a ustedes. Por eso tienen que crecer. Por eso no pueden excusarse de que si su pastor no los discipulaba, no les enseñaba, que nadie los llamaba cuando estaban en problemas. Porque ese bebé está llorando y creo que tiene hambre o hay que cambiarle el pañal, hay que hacer algo. Pero esa es tu responsabilidad. Y por eso es tiempo de crecer. Cuando uno lee en la Confesión de Fe en el capítulo 26, las responsabilidades que tienen los miembros, uno llega a una sola conclusión. Hay muchísimas cosas que dicen ahí, pero esta es la conclusión final. No pueden ser gente inmadura. Necesita crecer. Necesitan crecer porque hay responsabilidades que Dios les ha dado. Necesitan crecer y por eso no pueden confiarse en que su Biblia está lista porque está exactamente donde la dejaron el domingo pasado después del culto. Y el domingo en la mañana de la siguiente semana ahí la encuentran. Yo soy muy ordenado. Sí, tú nunca lees tu Biblia. Nunca la estudias, no haces devocionales, no estás buscando crecer, no buscas una manera de dar fruto. Y te estás equivocando. Porque en esta iglesia gloriosa de la que somos parte, tú tienes una función también. Si bien nosotros recibimos autoridad y no ustedes, ustedes recibieron libertad. Y para ejercer esa libertad, no pueden ser niños espirituales. Se necesitan hombres y mujeres maduros. Y quiero animarles y quiero que nos quedemos pensando en eso. Sí, los pastores debemos ser hombres de Dios íntegros y no podemos pecar en las cosas que Dios dice, estas son las cualificaciones. Si alguien no las cumple, no tiene que ser pastor. Pero los miembros también tienen responsabilidades. Cumple tus responsabilidades y haz lo que Dios te llamó a hacer. Amén. Gracias. Hermanos, vamos a abrir unos minutitos de preguntas y respuestas. ¿Quién quiere comenzar? El hermano Carlos termina la respuesta y vuelvo a Mironel. Pastor, en el contexto de la disciplina que explicaste, ¿sí? Quiero dar un caso particular. Si un hermano o una hermana
Ese caso lo conozco bien, Carlito. Tíramela. Eso. Es una actitud, la pregunta es una actitud para llamar al arrepentimiento porque es pecado e iniciar el proceso de uno a uno. Fíjate, piensa en esto. Alguien podría decir, eso es extremo, es un legalismo, ¿cómo va a ser? En el pacto de membresía, por lo menos de nuestra iglesia, dice que nosotros nos comprometemos a atender nuestra iglesia regularmente, a menos de que seamos impedidos por algo de manera providencial de parte de Dios. Si tú no vienes y simplemente no vienes, por lo menos, si es que no quieres ver otra cosa, por lo menos no estás cumpliendo tu palabra. Porque te estamos esperando. Porque eso es lo que dijiste que ibas a hacer. Yo les pregunto, ¿ustedes reprenderían a alguien que les dice, vamos a imaginarnos, oye, ¿nos vemos mañana en el café? Sí, ahí voy a estar, cuenta conmigo. Y no llega. Y el siguiente domingo o el jueves o el sábado le dices, oye, ¿nos vemos en el café? Pero ya no te creo mucho porque me dijiste que ibas a estar. No, mira, de verdad. Y llega y no está. Les pregunto, ¿les parecería pecado eso? ¿Sí o no? Le dirías por lo menos como hermano, oye, ¿qué te pasa? Me dijiste que ibas a estar, no estás. Me dijiste que ibas a estar, no estás. Me estás mintiendo. Yo estoy separando de mi tiempo, hemos quedado en algo, no estás haciendo lo que dijiste. El congregarnos es un pacto que hemos hecho entre nosotros. Por hablarlo menos, porque es un pacto y una obediencia a lo que Dios demanda en su palabra. Pero en la forma más pequeña, porque es mejor deberle a los hombres y no a Dios. Pero si lo vieras en la deuda más pequeña, es algo completamente digno por lo cual corregir. Ahora, ciertamente ese pecado es de una magnitud diferente que otros pecados. Y no tenemos que tener temor de decir, no pastor, todos los pecados son iguales, porque no es cierto. Todos los pecados son una ofensa delante de Dios y son dignos del infierno, pero no todos son iguales. Porque el Señor ve como detestable el pecado que se hace con mayor conocimiento, por ejemplo, que el que lo hace en ignorancia. Porque dijo, ay de ti, si estas obras se hubieran hecho allá, su juicio hubiera sido menor. Pero ay de ti, es decir, si hay gravedad, lo que tú estás haciendo es más grave que eso. Hay pecados más graves y ese pecado es un pecado y ese fue el pecado de este joven que les compartía. 2 meses, no venía, 1 mes, llegaba, estaba 3 domingos seguidos, pues no venía 2 meses. Y no, es que estoy en esto, no, es que estoy en estos trámites, no, es que me tuve que ir a la ciudad, no, es que, ok, está bien, no hay problema. Oye, ponle ganas, te estamos esperando. Así 2 años. Ahora, no digo que somos el ejemplo de la tolerancia, porque quizás dimos mucho tiempo. Pero prefiero ser juzgado y en este aspecto de que fuimos un poco más lentos que decir fueron un poco rápidos. Insistimos, no viniste. Oye, ¿sabes qué? Después, cuando llegaba el domingo, yo me le paraba en la puerta rapidísimo para que no se vaya. Ven acá, te espero mañana a tomarnos un café. Sí, pastor, yo lo llamo y le digo. Ok. No llegaba. Entonces, llega un momento donde el tema no es simplemente, qué legalista, aquí el que no viene a la iglesia. Es bien grave el tema. Primero, porque has dicho delante del Señor que entiendes que eso es adorar a Dios. ¿Quién puede decir que ama a Dios y no le adora? ¿Quién puede decir yo amo a Dios y quiero hacer lo que Dios quiere y no hace lo que Dios quiere? Que claramente lo sabes. El problema aquí no es que no te congregues, el problema es que el que no se congrega quizás está dando un mensaje bien claro. No conoce al Señor, no tiene necesidad del Señor, no tiene comunión, no quiere tener comunión con los hermanos, no necesita la palabra. El tema no es, ustedes son legalistas porque no vengo. El problema es que quizá eres un inconverso, que no anhelas escuchar la palabra, no la necesitas y tenemos que tratar ese tema. Entonces, reconozco que hay momentos y momentos. Y hay momentos en los que un verdadero cristiano podría estar desanimado, ¿sí o no? Y no congregarse porque neciamente, inmaduramente, no quiere ver al hermano y entonces esto, va a otra iglesia, el otro domingo no fue, aprovechó y buscó excusas y eso es normal, pasa tristemente. Por eso si alguien disciplinara a alguien después de 3 semanas de no ir a la iglesia, creo que sería un poco exagerado.
aunque sin duda después de 3 semanas de no ir a la iglesia, yo esperaría que los miembros lo llamen, aparte de la llamada pastoral. Entonces, sí, eso nos lleva a una pregunta más allá, Carlito. ¿Cuáles son los pecados por los que se puede practicar la disciplina eclesiástica? La respuesta es cualquier pecado. Cualquier pecado no arrepentido, no lo veas en su magnitud externa o grande. Es que el pecado podría ser un indicio, al no arrepentirse de ese pecado, que no se arrepiente porque no es consciente, no lo ve porque no es cristiano. Y entonces, el hecho de tener actitudes pecaminosas puede ser motivo de ser disciplinado. Robo puede ser motivo de ser disciplinado. No congregarse puede ser motivo. No solo el adulterio, el caer en pecados sexuales, porque pareciera que eso es lo único que se tiene que disciplinar públicamente. Hermanos, si hay alguien que está chismeando, entiendo, todos podemos pecar en eso y nos tenemos que corregir. Pero cuando se vuelve, déjeme usar esta palabra, crónico, tiene que atenderse. Pero si es un chisme, todo el mundo habla mal. No, espérate. Hermano, tú fuiste confrontado y la manera en la que reaccionaste demuestra que a ti no te importa realmente arrepentirte. ¿Por qué? Y entonces uno tiene que llevar a ese punto. ¿Qué es lo que quieres? Quieres rescatar a ese hermano. Quieres salvar y levantar su conciencia. Cualquier pecado podría ser sujeto a disciplina si es que hay alguien que deliberadamente no quiere arrepentirse. El mal carácter, aunque no diga malas palabras, aunque no golpee a nadie, ¿puede ser motivo de disciplina? Por supuesto. Por supuesto. Si es que insiste en ese pecado sin mostrar quebrantamiento, sin mostrar un verdadero arrepentimiento. Entonces, podría ser subjetivo a veces, pero la clave es esta. La falta de arrepentimiento evidencia no tiene que estar tan conectado con qué pecado es o qué pecado no es. Es que podría evidenciar el problema más grande de todos, y es que esa persona no conozca al Señor. Es que no lo disciplinamos porque decía un par de mentiras y a veces dijo mentiras, pero es que esta hermana murmuraba y ¿sabes cuántas hermanas chismosas se van a ir al infierno? No, hablando bien en serio, porque nunca nadie las corrigió y las llevó a contemplar que posiblemente hablaban así porque eran inconversas. ¿Sabes cuántos hombres mentirosos se van al infierno siendo miembros de iglesias porque nunca nadie los confrontó diciendo tú dices esto y lo que estás diciendo no es verdad? Y si alguien insiste en su pecado después de ser confrontado y sigue insistiendo, eso es motivo de poder prender las alarmas, porque lo que queremos es protegernos el uno al otro. Entonces piensen en esto. ¿Qué pasa cuando hay una iglesia tolerante ante el pecado? Ante pecados sociales, ante pecados respetables de la sociedad. Comenzamos a caer en una anarquía. Si nosotros vivimos en disciplina eclesiástica, el Evangelio está claro y nos vamos a cuidar el uno al otro. Si yo tuviera un carro que apenas se baja un poquito de presión de la llanta, se prende el sensor, es muy probable que nunca me quede botado en la vía. De hecho, tenemos un carro que es así, un poco exagerado también. Prende el sensor por la presión de las llantas cuando estamos en Quito. Pero el hecho de que lo prenda, apenas se baja, no sé cómo se mide, es una libra, no sé, se baja o se sube, inmediatamente espera, hay que revisar esto. Pero cuando no tienes una manera de revisar qué pasa o qué no pasa, solo te das cuenta cuando tienes una llanta rota y ya no puedes seguir el camino, estás en la mitad de la noche en una vía. ¿Qué pasa si nosotros tenemos la sensibilidad de que se prendan alarmas? No es ser legalista, es tomar en serio lo que Dios nos llama a hacer y ser realmente sinceros en lo que nosotros decimos creer con respecto al Evangelio. Pastor, una pregunta. En cuanto al proceso que vos explicaste anteriormente de la disciplina, hablaste, por decirlo de alguna manera, del proceso ideal en el que las dos llaves se van cumpliendo. ¿Qué pasa hipotéticamente si una buena parte, por ejemplo, de la membresía que no tiene autoridad comienza a ver a un hermano en pecado, pero no
Excelente. ¿Hay un conflicto entre una membresía y un pastor que están viendo cosas distintas? ¿Qué se hace en esos casos? Excelente. En esos casos hay muchos escenarios que pudieran estar pasando. El primero es que como hombres podemos equivocarnos y los pastores podrían tener una mirada sesgada por lo que sea, cariño, por lo que sea. Es legítimo y es parte de las libertades que no les pude mostrar, pero es parte de las libertades el poder pedir ayuda en otras iglesias. Ahora, pero déjenme explicar cómo funciona esto para que nadie me malentienda. No, miren, como pastor yo tengo la oportunidad de recibir muchas consejerías en mi oficina. Y yo sé cómo se dieron las consejerías o cómo fue la cosa según la cara del esposo. Si el esposo viene contento y me saluda y me dice, pastor, qué bueno que podamos conversar y se sienta, yo sé que es algo miti-miti. Los dos están dispuestos a sentarse a conversar. Pero cuando él viene bravo y me mira como diciendo, tú eres el culpable de todos mis males y ahora vas a ver. Saben que la esposa me llamó para decir, queremos consejería. Uno siempre sale pagando los platos rotos. Mi esposo y yo queremos hablar con usted, pastor. Ok, que me llame él. Y entonces llega y ella comienza a decirle un montón de cosas y a quejarse delante mío. Por supuesto que a él no le va a encantar estar en mi oficina. A él no le interesa lo que tengo para decirle porque él no está ahí voluntariamente. Porque la visión él cree que está repartida, que le voy a dar la razón a ella. Y me ha pasado muchas veces. Ahora imagínate si tú tienes un conflicto en tu iglesia y crees que los dos pastores están equivocados en ese veredicto. Imagínate qué pasaría si tú, vamos a poner una idea, me llamas a mí. Pastor, hay un problema, usted tiene que llamar a Guido, esto está mal aquí. Si yo lo llamo, Guido va a sentir como ese esposo que siente que su esposa no habló con él, no lo confrontó, no le dijo cosas, sino que está tirando cosas al frente de otro. Así no se arreglan los problemas. Ahora, pero digamos que tú le dices a Guido, solo por usar un ejemplo, ¿no? Y le dices, pastor, yo creo que no están en lo correcto. Pastor, ¿por qué no pedimos el consejo de otro pastor? Y vamos a imaginarnos que Guido dice, ya, muy bien, yo creo que es correcto, eso es sano, no estamos de acuerdo. Vamos a llamar al pastor Luis Lambaré. Entonces viene como cuando viene el esposo y la esposa y se sientan bajo un acuerdo en el que realmente quieren buscar una solución. ¿Me hago entender? Es bien importante entender eso. Gracias a Dios por la relación con otras iglesias locales. Y yo me gozo de ver lo que veo aquí. El hecho de que se conocen, se saludan, son de diferentes iglesias. Qué lindo estos momentos así. Eso es una bendición. Y esa es una bendición que tienen que saber que tiene responsabilidades. Porque entonces, si yo quiero caminar con otros, tengo que estar dispuestos a que otros me reten y me reprendan. Y tener que meterme en la vida de otros, porque eso es lo inevitable cuando camino con otras personas. Entonces, esa dinámica es parte de las bendiciones que nos da tener iglesias hermanas. Y ustedes tienen esa bendición. Entonces, cuando no hay acuerdo, ese debería ser el principio. Ahora, vamos a imaginarnos, no tu iglesia, vamos a imaginar un caso hipotético. El pastor, el único pastor de la iglesia, se volvió un tirano. Ustedes no hablan con nadie, porque lo que están haciendo no está bien. Pero pastor, mire la palabra. Ustedes no saben, yo soy el pastor y tengo autoridad, no me digan nada más. Cuando hay un hombre que se ha pervertido de tal manera que no es capaz de ver la palabra, la iglesia no puede disciplinarlo porque no tiene el poder para ejercer la autoridad, pero puede dejar de reconocerlo como su pastor. Ahora, estoy hablando de un proceso que se ha llevado con todos los procesos que se requieren. Hablamos con el pastor, lo llamamos, venimos 6 meses hablando sobre este tema, él no quiere saber nada, ha gritado, ha golpeado a todo el mundo, tiró la silla, tiró la puerta, lo que esto fuera, no hay manera de hablar con él. Pastor, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Nosotros no podemos reconocerle más como nuestro pastor. Entonces, ustedes no pueden decir él es cristiano o no es cristiano, ustedes no tienen ese poder solos, porque se requiere la llave del pastor, pero sí pueden vivir en libertad. De hecho, pareciera que eso es lo que Pablo está diciendo cuando exhorta a la iglesia de los Gálatas. La iglesia de los Gálatas, si nosotros entendiéramos la eclesiología como hoy algunos la entienden,
debería ser una carta que se le está escribiendo a un pueblo que ha sido abusado por la autoridad de su pastor. Pero no es así como Pablo escribe. No es como un pueblo que ha sufrido un abuso y entonces, pobrecito, mijito, ojalá el Señor los restaure, espero ir pronto y pelear yo mismo con estos hombres. Así no habla Pablo en esa carta. ¿Quién lo fascinó? ¿Por qué permitieron que se pervirtiera el evangelio? ¿Por qué permitieron que esos hombres enseñaran otra verdad? ¿Acaso Dios no los llamó a ser libres? Como para que impongan sobre ustedes otra vez todas estas cosas de las que Cristo ya nos libró. La exhortación es una exhortación real a decir, ustedes no tienen por qué someterse a ese yugo. Pareciera que esa es la misma libertad de la que estamos hablando. Somos libres de no tener que someternos a algo que la palabra de Dios no dice. Y cuando hay un hombre que ha pisoteado su encargo a través de endurecer su corazón o descalificarse y tratar de mantener el control y ser así, la iglesia tiene el derecho legítimo de apartarse y dejar de reconocerle. Lo mismo pasa en el sentido opuesto. Vamos a imaginarnos que hay un hombre fiel que está predicando la palabra, que es un buen hombre, ama al Señor con su alma, pero la iglesia y los miembros son todos inconversos y detestan al Señor y molestan al pastor porque les predica la palabra, que querían que hoy no haya culto porque es el Día del Padre, que por qué hace culto en Navidad si cae domingo, y comienzan a presionarlo. Si después de hacer todo el proceso, esto es lo inverso, si después de hacer todo el proceso y llamarlos al arrepentimiento y ellos no se arrepienten, como él tampoco tiene la llave de la iglesia, porque la tienen ellos, él tiene el derecho legítimo de poder apartarse de ellos y llevarse con él la palabra y las ordenanzas. Ese es el orden que nosotros entendemos. No se puede quitar o usar las llaves porque una está en cada mano, pero cuando una mano no funciona, esta todavía sigue teniendo una opción, aunque no sea lo mejor. Sí, es algo que puede suceder. Sí. Pastor, estuvimos viendo un poquito, digamos, la dinámica conforme al orden bíblico establecido, ¿cierto? Pero ¿qué se puede decir al respecto, sobre todo a aquellas iglesias que por algún motivo han perdido a sus oficiales y entonces no se puede dar esa dinámica de Muy bien. Esa es una excelente pregunta que tengo que confesarles algo. Hoy la respondo diferente. Porque llegué a entender que si las llaves del reino le son dadas a los pastores, la iglesia no puede tomar de lo que le pertenece a los pastores y ella hacerlo de manera sola. Cuando hay una iglesia que se queda sin pastor, es el privilegio de la iglesia el poder buscar la ayuda en los ministros de otra iglesia. Y entonces, aunque es legítimo que alguien, que no necesariamente solo el pastor, sino alguien que la iglesia señale, predique la palabra, creo que el bautizar y el celebrar la cena debería estar completamente restringido a ministros ordenados de iglesias hermanas. Y entonces decir, hermano, no tenemos pastor, estamos predicando, somos una iglesia, ¿podrías venir a celebrar la cena del Señor con nosotros una vez al mes? En esto había una discusión histórica. Benjamin Keach decía, no se puede porque ¿cómo puede ser que alguien dirija la cena si ni siquiera es miembro de la iglesia? Y tiene sentido. Pero Nehemiah Cox, que lo entendía de otra manera, decía, pero es que él no solamente es un pastor, él es un ministro de Cristo. Y entonces, es como si usáramos un gráfico o algo así. En la visión de Benjamin Keach, un pastor tiene autoridad, vamos a usar esto como el pastor, tiene autoridad por causa del llamado de la iglesia. Entonces, si la iglesia lo llama, él es pastor y solo puede funcionar dentro del marco de su iglesia local. En la visión de Nehemiah Cox, el pastor tiene el llamado de su iglesia, pero también el llamado de Cristo. Entonces, cuando había una iglesia que no tenía pastor, este pastor, por causa de ser pastor llamado por Cristo y ministro de Cristo, puede ejercer lo que se requiere en una iglesia hermana a pesar de no ser pastor de esa iglesia. Entonces creo que esto es apropiado, creo que esto trae orden,
Tuvimos el año pasado, cuando estuve aquí con el doctor Renihan, fue tan santo para mí hablar con él mientras volábamos, mientras íbamos. Y yo le preguntaba, ¿usted cree que la confesión de fe aquí fue ambigua intencionalmente al no decir que esto tiene que ser hecho por los pastores, sino que dice por aquellos que son llamados por la iglesia para este fin? ¿Usted cree que fue ambigua? Y él me dijo, no. Creo que ya dijeron en el capítulo 26 claramente cuál es la función de los pastores. Y aquí simplemente lo está repitiendo. Ustedes ya saben quiénes son llamados por la iglesia para hacer eso. Los pastores son los que celebran las ordenanzas. Entonces, en una iglesia que no hay pastor, deberíamos, en esa libertad que tenemos como iglesia, pedir a un ministro de Cristo que venga y nos atienda, no porque él sea nuestro pastor, sino porque al ser un pastor de la iglesia de Cristo, puede ministrar y servir a esta iglesia hermana. Sí. ¿Tiene un efecto retroactivo o cuál es la implicancia práctica? Por ejemplo, en la elección de un diácono, en la aceptación de nuevos miembros. Lo elegimos mal, lo aceptamos mal. ¿Qué hacemos? Es una excelente pregunta. Yo diría que el primer paso, vamos a decir que alguien que está aquí dice, he sido convencido, creo que esto es lo que enseña la palabra, tengo que hacer cambios en mi iglesia. ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso es enseñar esto a la iglesia. El segundo paso es establecer esto como parte de nuestra política eclesiástica como iglesia. Y aquí quiero hacer una diferencia. Cuando hablo de política eclesiástica no estoy hablando de los estatutos delante del gobierno, porque aquí y en todos los países de Latinoamérica lo que el gobierno te pide son cosas muy particulares. Necesito un secretario, un tesorero, un vocal, se tienen que reunir así y hacer esto, y no nos llaman iglesias, son corporaciones de segundo grado, de tercer grado, como esto fuera en cada país. Eso que el Estado te pide, cuando hay necesidad de tener que hacerlo porque tienes que rendir cuentas sobre el dinero, porque tienes una propiedad, es correcto buscarlo y tener un estatuto delante del Estado. Pero ese estatuto no puede tener valor dentro de la iglesia, porque eso sería como decir que el Estado tiene autoridad para mandar en la iglesia, donde hemos dicho y afirmado en nuestra clase que Cristo es el único legislador. Y si Él es el único legislador, nadie puede ordenar estructuras, formas, comitivas, sino solo lo que Cristo ha mandado. Entonces, necesariamente tiene que haber una disociación en nuestra mente de que esto es delante del Estado, y siempre le digo a nuestra iglesia local, al precio que haya que pagar. Entonces los vamos a cerrar porque ustedes, que así sea, y debajo de un parque vamos a reunirnos, porque no podemos permitir que se establezca sobre la ley de Cristo lo que los hombres dicen. Ahora, queremos tener eso para pagar nuestros impuestos, para poder tener una propiedad de la que estemos pagando los impuestos municipales siempre, porque eso es lo que el Señor nos manda, darle al César lo que es del César, pero el César no puede determinar en la iglesia de Cristo cómo se hacen las cosas. Entonces hay una diferencia. Esto es delante del César, hay que honrarlo lo mejor que se pueda, nombrar a personas que quieran voluntariamente representarnos y hacerlo. Pero esto es lo bíblico y lo que se establece sobre la iglesia local. Esto sería lo perfecto, estoy de acuerdo, pero no es posible en nuestros países. Entonces, como no es posible, vamos a obedecer a Cristo a cualquier precio. Entonces, esto tiene que ordenar nuestra iglesia. Y entonces, volviendo a la respuesta, primero le enseño a la iglesia, segundo, establecemos una política que establezca que esos son los principios que vamos a seguir en cada cosa. Cuando escogemos un pastor, así es como lo vamos a hacer. Se va a hacer los pastores van a enseñar y luego se hace una consulta para preguntarle a la iglesia y luego los pastores van a evaluar esa consulta y luego los pastores van a proponer y luego se da un tiempo y queda escrito. En el momento en que queda escrito, uno preserva la integridad eclesiológica de su iglesia. Entonces,
hay muchas cosas que pudiéramos arrepentirnos, digamos. Hubiera sido bueno escuchar eso algún tiempo atrás. Pero me encanta pensar en el GPS. Nunca te dice el GPS, no sé. No me dijiste eso 5 millas atrás, lo siento muchísimo. Ahora mira cómo llegas. El GPS te dice redireccionando. Si ves eso que está allá a 300 kilómetros, si allá hay una vuelta en U. Bueno, me toca más largo, me toca difícil, pero por lo menos sé a dónde tengo que ir. Y creo que eso es parte de poder aprender. Si no, daría terror aprender. No quiero enterarme de nada nuevo porque imagínate, ya no hay nada que hacer, no podemos cambiar. Siempre podemos cambiar. Lo importante es que seamos convencidos por la Escritura. Y el proceso es enseñanza, estatutos o principios en una política eclesiástica y aplicarlos. Lo que pasó antes, tratar de ver cómo podemos reorganizarlo, si hay algo que ha traído fruto o algo conflictivo en el presente, decir, bueno, quizás vamos a tener que volver a hacer eso, pero no necesariamente. Entonces, no hacia atrás, sino hacia adelante. Hasta aquí lo hicimos así, pero vamos a tener que hacerlo de esta otra manera. Dos preguntas más. Víctor y Manuel. Juan Pastor, para la autoridad, en este caso el pastor, ¿cómo lleva el proceso de rendición de cuentas? ¿Con quién lo puede hacer? ¿Busca con pastores afuera que reconozca que puede llevar ese proceso? Cuando alguien, ¿te refieres a cuando ya hay un pastor, a quién le rinde cuentas o en el proceso? Cuando hay un pastor. En nuestra constitución de nuestra iglesia, nosotros establecimos, gracias a Dios ahora somos 2 pastores y anhelamos que hayan más. Pero yo fui pastor de la iglesia como por 8 años, solo yo. Y una de las cosas que decidimos poner en la constitución es que cuando hayan periodos en donde solo hay un pastor de la iglesia, voluntariamente nuestro pastor va a buscar otro pastor de la misma fe y práctica para poder hacerle, digamos, como compañero de ministerio, a pesar de que no estén en el mismo lugar, para rendirle cuentas, para pedirle consejo, para poder atender alguna cosa donde se requiera el consejo o el criterio de alguien más. Y eso es algo que los pastores lo damos a conocer a la iglesia. Los reúno y les digo, hermanos, quiero decirles que ayer me reuní con el pastor fulano de tal y como ustedes saben, él es el pastor que conforme a lo que hemos establecido, es el hombre a quien estoy tratando de rendir cuentas constantemente. Así que sientan la libertad también de que si hay algo en lo que ustedes creen que yo tengo que pensar o considerar, háblenlo conmigo, yo quiero escucharlos. Pero si alguna vez sienten que yo no escucho, ese es un buen hombre al cual llamar. Entonces, ¿qué es lo que eso hace? Eso me protege. Porque soy propenso a creer que soy sabio en todo lo que hago. Cuando no hay pastores, dice nuestra Constitución también, entonces la iglesia voluntariamente puede llamar a pastores de la asociación a la que pertenecemos para poder ayudarnos y poder direccionarnos sobre qué pasos tener que dar. Otra vez, vuelvo a enfatizar esto, es la belleza de vivir en una relación formal con otras iglesias. Nosotros tenemos una asociación chiquita en el Ecuador. Son 7 iglesias, Dios mediante este año vamos a ser 10, pero nos reunimos los domingos, bueno, hoy no, hoy yo estaba lejos, así que no lo hicimos, pero todos los domingos, 6:30 de la mañana, hora de Ecuador, nos reunimos a orar los pastores, el uno por el otro. Es tan bueno vernos, es media hora, solo para conversar un rato, oramos y cada uno a su batalla. Nos reunimos cada tanto para poder tratar cosas, hacemos conferencias en el año. Y son cosas que son sanas, son naturales. Tenemos un seminario que tenemos juntos. Y entonces, cuando hay controversias, es una bendición saber que la iglesia tiene a quien llamar. Y lo hemos dicho más de una vez en público. Hermanos, ellos saben quiénes son los pastores porque oramos por ellos en todos los cultos. Pero les decimos, cuando hayan controversias o conflictos, saben a quién tienen que llamar. Esos son nuestros hermanos. Si yo quiero que me retes delante de alguien, que sea delante de esta gente que yo sé que me ama y que no me va a dejar pasar este pecado. Otra vez, eso no es súper espiritualidad. Eso es reconocimiento de que somos súper pecadores.
y que somos capaces de hacer cosas mal. Así que es bueno tener a otros a tu lado. Pastor, con respecto al congregacionalismo, a la luz de todas las preguntas que hicimos, en este proceso de disciplina, ¿qué nos hace distinto o qué hace distinto a una iglesia que confiesa el congregacionalismo? No sé si Otra vez. Sí. Que los procesos de disciplina Ujú. son normales en cualquier iglesia. Ajá. Tomamos por sentado que es algo que se practica, una iglesia sana practica. Ahora bien, yo cuando declaro, cuando yo confieso ser una iglesia congregacionalista, ¿cuál sería una distinción que yo pueda hacer en ese proceso de disciplina que otra iglesia Sí. no declara ser Digamos, congregacionalista? he tratado de describir qué es lo que haríamos en la visión congregacional, ¿verdad? Pero te voy a decir cómo se ve, aunque tú puedes tener dos cosas que se ven igual externamente y las razones son diferentes. El hermano que toca la música me contó que entonces había cometido un pecado y entonces lo traigo delante de la iglesia, hermanos, él cometió un pecado y todo. ¿Cuál es el sentido, la razón para hacer eso? ¿Por qué? Bueno, cuando alguien cae en un pecado de índole sexual tiene que ser puesto públicamente porque eso, la razón por la que hacen cosas que externamente quizás lo hacen parecido, es una razón que a veces no tiene ni siquiera explicación para ellos. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué lo levantas delante de todos? ¿Qué iglesia que haga esto entiende que la iglesia tiene que llamarlo al arrepentimiento? Pareciera que ponerlo enfrente y contar el pecado es como para que la gente sepa qué pasó, como informativo, pero no participativo. Entonces yo diría que eso es una gran diferencia, porque ahora todos lo saben, pero eso no significa que ellos entienden que porque ahora lo saben, son llamados a tener que llamar al arrepentimiento, porque el texto dice, y si no, escucha a la iglesia. Entonces, yo diría que aunque externamente se parece, las razones de por qué lo hacen quizás es distinto. El propósito de por qué lo hacen quizás es distinto. Una última pregunta, pastor. No sé si voy a salir el 50% del tema. Para que una iglesia sea congregacionalista, ¿necesariamente debe suscribirse a la confesión de Roma? No porque el congregacionalismo naturalmente es en sí mismo una denominación protestante. Es decir, los congregacionalistas eran paidobautistas. Ellos tenían el entendimiento de la teología del pacto, donde los hijos siguen siendo parte del pacto, bautizan niños. Pero la diferencia es que ellos entendieron de una manera mejor el hecho de la membresía regenerada. Y aunque es un poco contradictorio, si la membresía es regenerada, ¿por qué bautizas a tu hijo que no es regenerado? Evidentemente, sabes que el bautismo no es para regeneración. El bautismo es porque él es parte del pacto y estás mostrando tu fe a través de eso y estás reclamando de que él es un hijo del pacto, pero no significa que él es un cristiano. Entonces, hay inconsistencias, pero es mucho mejor que lo que hacía el presbiterianismo. El presbiterianismo tenía una visión de la unión de la iglesia y el Estado. El congregacionalismo ya no, pero seguían bautizando niños. Entonces, hay algunos que no les gusta escuchar esto, pero tengo que decirlo en honor a la verdad, ¿ok? Roma, anglicanismo, presbiterianismo, congregacionalismo, bautistas. ¿Qué significa eso? Y no es jactancia, es la verdad. ¿En qué sentido? Porque los conceptos se fueron reformando, pero la reforma no llegó hasta otras partes donde es evidente que la Biblia no enseña eso. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, ok, tenemos que salir de ahí, huyan de Roma, llegan a ser anglicanos. Básicamente, tal como en la historia se describió, era catolicismo con otra ropa. Entonces ahora ya no tenían al Papa de cabeza, sino al rey, no lo tenían de cabeza, sino la cabeza de la iglesia era el Papa. Ahora la cabeza de la iglesia era el rey, sigue siendo el rey. Y entonces tenían ciertas cosas, comenzó a reformarse, de ahí nacen los puritanos, se comienza a reformar y nacen iglesias que entienden que no tiene que ser así, sino que se tiene que aplicar el principio regulador y otras cosas, y aparece el gobierno presbiteriano y el entendimiento presbiteriano.
de los presbiterianos y de todo ese movimiento nacen iglesias que les comenzaron a llamar independientes, que era un insulto, por cierto. Porque si la iglesia de Cristo es una sola iglesia y la iglesia está unida con el Estado, entonces una iglesia que está separada del Estado es una iglesia un poco ilegítima, porque es independiente de la relación que Dios estableció. Así que era como una especie de insulto. Pero ese nombre se lo toma para entender, nosotros no creemos que el Estado es el que tiene que pagar a los pastores, ni creemos que el Estado es el que tiene que decir a la iglesia esto o aquello, ni el Estado tiene que imponer su fuerza contra los herejes. No, la iglesia y el Estado están separados. Eso es congregacionalismo. Y los conceptos de la autoridad son congregacionalismo. Los bautistas toman la doctrina reformada, la doctrina congregacionalista en eclesiología, pero llegan a un entendimiento mucho más bíblico, en nuestro entendimiento, de quienes deben participar en la membresía y que el bautismo debe ser solo para creyentes. Esa es nuestra diferencia. Entonces, en un sentido podemos decir, y Sam Renihan en la introducción de la confesión de fe que publicamos dice, en realidad la segunda confesión bautista de fe de Londres no es tan bautista después de todo. ¿Cómo? Bueno, es que es ortodoxa, es reformada, es congregacionalista y 1 o 2 capítulos son bautistas. Todo el resto nosotros hemos tomado y aprendido de lo que el Señor le ha enseñado a su iglesia. Pero en estas cosas, si quieres preguntar qué es bautista, es esto. Los únicos que pueden ser bautizados son aquellos que han creído en el Señor Jesús y han dado fruto de ese arrepentimiento. Y la iglesia solo debe estar compuesta de los tales. Eso es bautista. El resto es todo traído, gracias a Dios, de lo que el Señor le ha revelado a su pueblo. Encantado. Muy bien. Muchísimas gracias, hermanos, por la presencia de cada uno de ustedes. Estamos muy contentos, como dice el pastor Jorge, de la comunión que estamos teniendo varias iglesias ya hace unos cuantos años y queremos seguir estrechando vínculos entre todos, ¿verdad? Justamente para poder ver, considerar